compró un anillo. Yo envié una foto a mis padres dijeron, ¿cómo? Tenía esta cantidad de dinero y podía hacer cualquier cosa. Decidí hacer el Camino de Santiago con eso. Iba a quedarme en su casa y en 3 horas ya quería quedarme con él. Entonces, el camino pensaba que iba a ser en un mes. Me llevó 46 días. Fue un principio muy difícil. No hablaba francés. Para mí hacer amigos en otra lengua era muy difícil. Esto significa que solamente tengo que seguir la flecha y ahora apunto mi propio camino, donde quiero ir. Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast favorito, al podcast más creativo de internet, Las Uñas con K. El día de hoy estoy con una invitada súper especial. Ella es Bruna, directamente desde Brasil, una mujer que luego de tener una relación desde los 15 años, durante 10 años, pasó por muchas frustraciones, se sentía fracasada y decidió buscar el propósito de su vida haciendo el famoso Camino de Santiago. Que para los que no saben, esta es una ruta que se hace caminando por Europa y a ella le tomó alrededor de 40 días. Bruna nos va a contar también cómo vive su vida ahora siendo mochilera y cómo es darle la vuelta al mundo, saliendo del camino convencional y viviendo la vida de una manera completamente diferente que ella ni siquiera se imaginaba. Así que quédense hasta el final del capítulo porque yo sé que les va a encantar. Bienvenida, Bruna, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Bueno, me siento muy feliz de tenerte aquí. El día de hoy pues vamos a hacer unas uñas en semipermanente. Bruna, ¿hace cuánto no te haces las uñas? Hace 2 años que no hago las uñas. Normalmente hacía yo misma en mi casa, pero empecé a viajar y todo y como que paré de hacer. Quiero que me cuentes un poco sobre ti, a qué te dedicas. Soy psicóloga, estudio y utilizo la psicanálisis. Ok. Bueno, ahora soy psicóloga solamente en distancia. Entonces todos mis pacientes son brasileños, pueden vivir en Brasil o en otro sitio, en otro país. Okay. Pero hago todo a distancia con videos, llamadas, sí. Bueno, ahora soy nómad digital. Fuera del Brasil 1 año y 4 meses, lo creo, sin vivir en Brasil. Okay. Pero bueno, soy de Brasilia, la capital. Y tuve toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, toda mi vida viviendo en Brasilia. Nunca he salido para vivir en otra ciudad, solamente para viajar. Tengo una hermana más vieja. Sí. Mis padres viven juntos hasta hoy. Soy muy próxima de mi familia, en verdad. Más de mi familia materna, pero también la familia de mi padre. Mi padre viene de otro estado de Brasil, viene de Bahía, pero la gran mayoría de su familia también vive en Brasilia y viajo mucho a Bahía por causa de eso, pero solamente para visitar y todo. Tuve una infancia muy buena, una adolescencia también muy tranquila. Toda mi familia siempre dedicaron mucho a los estudios, entonces es como que sentía que tenía como un rotero de vida, que vas a hacer una facultad, vas a trabajar con esto, con lo que gusta, vas a tener suceso profesional en esto, vas a conocer a alguien, casar, tener hijos, quedar toda la vida en la misma ciudad. Creía que tenía que vivir este rotero de vida. Ok, ese era el ciclo de vida que te Este era el ciclo de vida normal. Tuve una relación por 10 años. Wow. Esto ya no es tan común, tan habitual. Sí. Porque tuve la misma persona de los 15 a los 25 años. ¿Y cómo lo conociste? Él era amigo de mi prima. Entonces, uno de los mejores amigos de mi prima. Conocí por él. Y fue mi primer novio. Sí. Entonces quedamos mucho tiempo solamente como novio y novia. Okay. Hasta que quería un paso a más de mi vida
Sí. Y nos quedamos, ¿cómo que puedo decir? Cuando vamos a casar. Sí, Como se iban a comprometer. comprometidos. Se comprometieron. Él Nos te pidió la comprometimos. mano. ¿O Sí. cómo funciona en Brasil? Sí, como eso él pidió la mano. Ya sabía que iba a pedir porque conversamos de eso, charlamos de eso. Ok, fue planeado. Sí, fue planeado y decimos, bueno, vamos a casar porque queremos dar otro paso en nuestras vidas. Ya estaba saliendo de la facultad, yo, Sí. él aún estaba en la facultad, pero quería más de mi vida. Sí. Entonces decimos que íbamos a casar, empezamos a ahorrar el dinero porque quería hacer una gran fiesta y todo. Sí. Y la relación comenzó a quedarse más complicada después de eso, porque los planes no iban para frente y no tenía más confianza de que podríamos tener una vida juntos. Porque él todavía no había salido de la facultad, no quedaba en ningún empleo, Ok. vivía más con, bueno, la familia, la madre que financiaba todo de la familia y todo. Sí. Y yo ya estaba trabajando, ya había salido de la facultad, ya quería más, quería poder colocar en práctica los planes. Él planeó un día de me llevar al primer restaurante que fuimos cuando Sí. empezamos el namoro. Y bueno, fue eso, pusiste en rodillas, Ajá, se arrodilló. compró un ¿El anillo? un anillo, sí. Ajá. Cenamos en este restaurante, todo. Yo envié una foto a mis padres dijeron, ¿cómo? ¿Qué? No ¿tú sabían vivías de con tus nada. padres? ¿Cómo? ¿Tú vivías Yo con- vivía con mis padres, Ah, él ok. vivía con su madre. Ok. La idea era casarnos y empezar Antes. a vivir Ajá. juntos después del casamiento. Ajá. Es muy tradicional esto en Brasil, Sí, que primero se casan y después viven juntos. claro, sí, sí. Sí, bueno, mi vida ahora no es nada tradicional. Porque este fue el punto de cambio de mi vida. Cuando no tenía más confianza y toda la relación estaba peor, rompí todo. Ok. Tú fuiste la que tomó la decisión de Sí, acabar. fue una grande mudanza en mi vida, aún sentía que quería dar otros pasos de mi vida. Sí, Entonces empecé a pensar en viajar y como hacer un intercambio o algo así. sí. Pero con 3 meses que estaba sola, empezó la pandemia, el COVID. Oh, Y los planes de viaje, todo era muy... se canceló. Sí, fui a vivir sola. Sí. En la pandemia. En Brasilia también, Ujú. solamente un barrio distinto de mis padres. Y bueno, eso fue 2 años y medio viviendo sola. Había algo que me faltaba, que no Sí. estaba tan contenta con mi vida, de solamente trabajar mucho, no ganar tanto, estaba frustrada y todo, sentía que necesitaba de algo más. Ujú. Y siempre, hace mucho tiempo, desde que empecé a hacer caminadas, quería hacer un gran sendero, Sí. una peregrinación en España que mi madre me ha contado. Quería mucho hacer eso, entonces pensé, ¿por qué no? Ahora nada me impide, Sí. que es el Camino de Santiago de Compostela. Ok. Bueno, tú estabas haciendo un ahorro para el matrimonio. ¿Qué Sí. hiciste con ese ahorro? Entonces, con la pandemia no ha gastado casi nada porque no podría salir, no podría hacer nada. Empecé a enamorar, a vivir sola, comprando la cama enera, todos los muebles y todo. Sí. Tenía aún el dinero, el efectivo Ahorrado. sí. Ok. Entonces, tenía esta cantidad de dinero y podía hacer cualquier cosa. Ok. Decidí hacer el Camino de Santiago con eso. El Camino es una peregrinación muy famosa, muy conocida. Es una peregrinación religiosa porque es lo mismo trayecto que hice un padre para para encontrar los restos mortales de Santiago, el Sí. discípulo de Jesús. Ok. Es muy, muy viejo esta peregrinación, pero hoy en día hay mucha gente que hace sin el sentido religioso. Sí. Para mí no tenía el sentido religioso, pero pensaba que caminar por tanto tiempo, porque
el camino tradicional tiene como 800 kilómetros. Wow. Sé que la gente hace eso en un mes, más o menos. Y pensaba que hacer eso iba a saber qué quería hacer con mi vida. Entonces empezó la preparación. Pero los planes cambiaron un poco, muy rápido. Pensé que iba a hacer el camino en un mes. 3 días después pensé, bueno, sí, voy a hacer el camino. Y voy a estar en Europa. Nunca había ido a Europa. A Disneyland, Estados Unidos, Argentina y Chile. Pensé, si estoy con una mochila en Europa, puedo ser mochilera. Puedo quedarme en Europa por 3 meses. La visa de turismo. Y luego pensé, bueno, pero tengo dinero para 6 meses. Entonces, después de Europa puedo ir a... Pensaba en algunos países del continente africano. Y para eso iba a salir de mi apartamento, volver a casa de mis padres por algunos meses y comencé a me preparar para la peregrinación también, como hacer gimnasio y hacer senderos en Brasil. Bueno, esta era la idea. Iba a salir de la empresa que trabajaba, la clínica de psicología. Iba a quedar solamente con la mía de mis amigas. Sí. Y después pensaba que iba a ser, bueno, como iba a ser el camino, sabería las respuestas de la vida. Y esta era la idea. Ok. Pero como un mes después, algo así, me recordé que había una visa para Francia, de Brasil con Francia, para quedarte por un año y poder trabajar genial, en sí. Francia. Entonces, como estudio psicanálisis, hay un psicanalista muy famoso que me gusta mucho la teoría de él, que es Jacques Lacan, que es francés. Y pensé, Francia es un buen país para que puedo aprender a hablar francés y conocer la cultura. Y si me gusta, quién sabe, puedo hacer una maestría o algo así. Entonces pensé, ¿por qué no intentar? La vida se llama vacaciones trabajo. Oh. Porque puede trabajar, pero si no quiere, puede solamente viajar. Esta fue la visa más fácil, creo que de toda la vida, porque tenía que comprobar solamente una cantidad de dinero, pero no, ni necesitaba ser en euro, podía ser en reales de Brasil. Ah, ok. Entonces todo el viaje cambia un poco, porque podría quedarme un año en Francia y podría trabajar. Con eso estaba haciendo clases de inglés, porque sabía que iba a necesitar hablar inglés. Fui, no sabía mucho. Estaba haciendo curso de Duolingo. Soy yo. Y hice algunas clases privadas, pero no mucho. Entré en una comunidad de viajeros brasileños, Sí. de un podcast. Empecé a escuchar todo el podcast que enseñaba cómo ser mochilero, cómo viajar de forma mochilera. Conocer las aplicaciones de alojamiento como Couchsurfing. Sí. Y otras aplicaciones de trabajo voluntario. Sí. Como Workaway. Bueno, empecé a saber de todo sobre la comunidad. Tomé un rato para entrar en la comunidad porque pensaba que era muy más cara de lo que realmente era. Sí. Como tiene que pagar, no sé la conversión para los pesos colombianos, pero son 15 reales. Okay. Y pensaba que era 1.500 reales. Vi los números errados. A veces hago eso con una cierta frecuencia. Entonces no entraba en la comunidad porque pensaba que era muy caro. Muy costoso, sí. Después descubrí que era muy barato. Y bueno, entré en la comunidad y la gente de allá empezó a me ayudar más. Como no tenía ninguna referencia de alguien que ya había hecho esto, entonces entré en la comunidad y empecé a hablar con gente que hacía eso a 7 años. Todo tipo de gente que tiene en la comunidad. Gente que quería empezar a hacerlo, gente que ya estaba volviendo a Brasil después de 7, 8 años. Wow. Hay gente que mochila de todas las formas. Gente que ha mochilado en Europa o en América Latina o todo. Y pregunté a ellos, ¿alguien vive en Francia? Porque voy a Francia, necesito de ayuda. Sí. No sé qué quiero hacer allá, no sé dónde voy a quedarme. No tenía nada claro y no tenía ni habitación para quedarme hasta como 15 días antes del viaje. Me hablaron de un chico que vivía allá. Fui a hablar con él y fue muy bueno. Una de las personas que más me ayudó y me tranquilizó. Y esto fue muy bueno, muy importante. Y fue una locura el final de la preparación porque iba a salir de Brasil por un año, pero quería ser mochilera. Claro. Entonces estaba diciendo... Como que llevar y todo eso. Sí, lo que llevar. Vendí algunos de mis muebles, como mi fogón. Vendí algunas cosas
porque iba a quedarme más tiempo. Estaba diciendo adiós, chao, hasta luego para mis amigos, mi familia. Sí. Entonces mis planes eran ir allá, hacer el camino de Santiago, Sí. después volver a Francia, procurar algún sitio para vivir en Francia. Pensaba que me gustaría el sur de Francia, Sí. porque es más caliente. Y viajar un poco por Francia trabajando 3 meses en cada lugar para conocer toda Francia. Estos eran los planes. Quería ser mochilera Sí. y decidí ir a Francia solamente con la mochila, con casi nada, como Sí. solamente con las ropas para hacer el camino. Sí. Y no sé por qué exactamente pensé que eso sería suficiente para vivir un año fuera. Uno Pensaba que feliz. iba a ser totalmente desapegada de ropa, de cosas materiales, de todo. Quería Y hacerlo quería, más sí, quería hacer algo libre. más libre, mochilera, no gastando tanto. Ok. Entonces, fue esta la preparación. Cuando salí tenía place para quedarme por 4 días y pensé, después conozco gente allá, después decido qué voy a hacer y O sea, te ofrecía la casa por 4 días. sí, Ok. en Couchsurf. Mi ok. primera persona de Couchsurf. Ajá. La primera gran mudanza de los planes fue que, bueno, pedí para este chico que conocí de la comunidad de viajeros Sí. para quedarme en su casa un día, una noche. Pero él era muy lindo Sí. y estaba soltero en este momento. Entonces, conocimos presencialmente, iba a quedarme en su casa y en 3 horas ya quería quedarme con él. Entonces, en el final de la noche nos quedamos juntos. El día siguiente tenía un tren para sur de Francia para empezar el camino, para quedarme en la playa, surfar un poco y después hacer el camino. Sí. Me dijo, Sí, sí. él te dijo. Oye, queda 8 días más. No hay una fecha que necesita empezar el camino o nada. Porque el tren queda una semana. Para mí fue mi primera locura de viaje, como no estaba en los planes de nada. Y pensé, ok, y me quedé. Y este chico era un chico de París. Era el chico de París que había charlado por video Ajá. de la comunidad de viajeros. Pero era... Era brasileño ok. y vivía en París. Bueno, que en 8 días había como un juego entre nosotros, una broma de que se parecía, 8 días se pareció 8 semanas. Fue muy intenso, Wow. muy intenso. Salí de allá enamorada Ajá. y... Recorrieron París y todo Sí, esto. el primer día él me llevó a ver la Torre Eiffel, Sí. que es para mí el más bonito de París. Sí. Realmente me quedé impresionada con eso. Fue muy romántico todo. En estos 8 días fuimos a un castillo en Chantilly, sí. Ok. Fue la primera vez que estaba en un tren. Estaba completamente... Haciendo muchas cosas nuevas. maravillada, sí, estaba completamente muy feliz con todo. Nunca había ido a Europa ni nada. Fue muy bueno. Fui con él a varios sitios de París, porque no había ido aún a Louvre, a muchos lugares famosos. Y bueno, fue fantástico. Salí de allá diciendo que lo amaba. Fue sin querer, que se dice en Brasil. Sí. No quería decirlo, pero salió. Y bueno. Wow. Pero decimos, bueno, estamos enamorados, ¿vale? Pero estamos Pero tú sentías solteros. que él también. Sí, él también. Ok. Él se enamoró primero. Pero al menos me dijo que estaba enamorado primero. ¿Y al cuánto tiempo te lo dijo? ¿En esos 8 días? ¿Antes 8. de que te fueras? Antes que fuera para el camino. Ajá. Entonces decimos, bueno, dejé algunas cosas en París, en la casa de él también, algunas otras cosas, porque el camino se hace todo con la mochila, iba a hacer todo con la mochila, entonces tenía Todo que... el tiempo. Todo el tiempo, caminar 800 kilómetros con la mochila. Entonces tenía que estar muy leve, muy ligera. Ok. Decimos, bueno, voy al camino, estamos solteros de todo y vamos a ver qué se pasa. Después vuelvo para París de cualquier forma para pegar mis cosas Sí. y vamos a ver. Entonces Pero, empieza ¿y el él camino. no quiso hacer el camino contigo? ¿Cómo? ¿No lo invitaste a No. hacer el camino contigo? No,
Era algo que querías hacer. Yo tú quería sola. hacer sola. Ajá. No invité a nadie. Ok. Mi hermana dice que le gustaría hacer, pero no invité a nadie. Quería hacer sola Ajá. porque iba a encontrar las respuestas de la vida y todo. Claro. El camino, ¿qué fue el camino? Es una experiencia muy chévere de verdad, porque es muy distinta de todo lo que hacemos. Sí. Es como parar la vida para vivir una rutina muy simple, que solo necesita caminar, comer, encontrar un sitio para dormir. Estas son las únicas preocupaciones de la vida. Y lo hice completamente fuera del mundo, como no leía noticias, no sabía que estaba... No supe ni cuando empezó la guerra en Faixa de Gaza. Ajá. Cuando vi eso en la tele, me quedé muy asustada. Pero estuve fuera, entonces, el camino pensaba que iba a ser en un mes. Sí. Me llevó 46 días. ¡Wow! Porque es posible hacer en un mes, pero para mí sentí dolor en la rodilla desde el segundo día. En el primer día hice 30 kilómetros y fue el peor día. Si pudiese elegir, no iba a ser como de esta forma, porque es el día que sube 1.400 metros de altitud. Entonces es una montaña muy grande. Bueno, este día mis rodillas fueron para espacio. Tengo una pregunta. ¿Eso digamos que lo haces sola o eso lo haces con algún grupo de viajeros? O pues porque claramente, digamos, es la primera vez que yo escucho sobre ese camino. Y me imagino que así como tú antes de hacerlo también tenías muchas dudas. Sí, tenía muchas dudas, pero es muy fácil encontrar gente que ya ha hecho, porque es muy conocido. Y es un camino mucho estructurado, una peregrinación muy estructurada, como tiene albergues para quedarte en las ciudades mayores y todo, y albergues también parroquias. Si no tiene lugar para quedarte, puede hablar con la iglesia y la iglesia va a recibir los peregrinos, que es un camino religioso. Claro. Entonces, las iglesias dan mucha estructura para todo. Y todo el camino es señalizado con una flecha y con una concha y una seta, es señalizado a cada kilómetro. No necesitas ver el mapa o GPS. Puedes simplemente seguir las flechas y va a las ciudades. Todo día empieza en una iglesia y termina en una iglesia de otra ciudad. Si está caminando a un rato y no encuentra ninguna seta o flecha, vuelve porque está errada y necesita encontrar el camino. Entonces, no hay formas correctas de hacer el camino. Puede hacer de cualquier manera. Sí. Pero para ganar como un certificado del camino, creo que necesitas hacer o 250 kilómetros de bici o 100 kilómetros a pie. Y este camino que lo hice, como era lo más común, había mucha gente. Y lo hice en septiembre, que es una fecha buena, un periodo bueno que no está tan caliente o ni tan frío. Y entonces había mucha gente. Normalmente siempre había alguien en mi frente, alguien atrás de mí. Estaba sola, pero había mucha gente haciendo este camino. Gente de todo el mundo. Wow. Y bueno, conocí mucha gente. Entonces había días que iba hablando con alguien todo el camino, todo el percurso. Había días que iba sola. Había días que iba escuchando música o podcast. La mayoría de los días no escuchaba nada, solamente prestaba atención, la naturaleza. La mayoría del camino es por la naturaleza. Algunas partes solamente cuando llega a una ciudad mayor, grande, que se pasa cerca de la estrada, la calle. Vuelven a creer en la humanidad con esta experiencia, porque la generosidad de la gente es impresionante. Y para mí fue un camino de dolor, porque sentí dolor todos los días. Tuve que parar algunos días porque me hincharon las rodillas y no podía mover. Seguir caminando, Por eso que me llevó mucho más tiempo. Y también porque cuando estaba llegando en Santiago de Compostela, la ciudad que debes llegar, decidí ir hasta el océano. Entonces fui más 86 kilómetros a más. ¿Te desviaste?
Sí, cuando llegué a Santiago me quedé una noche más y el día siguiente seguí camino, otro camino que es como el camino hasta el océano. Ok. Otra certificación, otro todo. Casi 900 kilómetros porque hice estos días a más en el final. Como tenía dolor, algunos días hice como 15, 12 kilómetros, otros días hice 28, 30, 35. Entonces cambió un poco. Confortable eran 25, después de 25 era muy dolorido. Lo que pasó con eso, muy gracioso, porque cuando iba a empezar el camino, aún estaba en la playa en Francia, conocí a un hombre que hacía eso muchas veces era un peregrino de toda Europa. Y me contaste, mucha gente piensa que va a tener respuestas para la vida, pero la verdad es que caminar es solamente caminar. No. Y Pero tú ahí no habías empezado ni siquiera. no, bueno, Detesta. él me ha dicho que se trata de caminar solamente y no pensar en nada y es como una meditación, pero puede cambiar algunas cosas para ti como Puede pensar que no. puede ver las cosas distintas. Pero no se trata de saber todas las respuestas de la vida. Bueno, soy un poco ansiosa y pensaba que iba a salir de ya curada de mi ansiedad, curada de todo. Es muy terapéutico, como psicóloga puedo decir eso. No es solo psicología que es terapéutico, muchas actividades son terapéuticas. Sí. Entonces es muy terapéutico, pero no resuelve la vida. Terminé el camino muy, muy alegre, muy feliz, pero no es como no va a tener más ansiedad en la vida o que sabes lo que quiere hacer todo. Tiene que encontrar tu propósito y cómo quiere vivir la vida de la misma forma. ¿Y qué fue lo más bonito que viste en el camino? Con certeza fue la gente que conocí y tuve un momento muy emocionante para mí, que casi en la mitad del camino hay una cruz de hierro grande, muy grande, donde la gente deja allá cosas que quieren dejar para atrás de su vida. Como normalmente la idea es que lleva una piedra o algo todo este tiempo para dejar en este punto como simboliza que quieres dejar. Y yo estaba allá, yo solamente sube de esto porque no fui atrás de saber mucho del camino, porque quería me sorprender con el camino. Entonces no planeaba nada, no planeaba dónde iba a dormir, no planeaba nada. Siempre encontré a alguien que me ayudó, que me explicó cómo funcionaba. Siempre encontré a alguien que... Te dio la mano. Sí, que me dio la mano, sí. Y en este punto, un día antes sube de eso, cogí unas piedras, pensé que iba a dejar mi ansiedad para atrás, y bueno, pero en este punto un hombre vio a mí y preguntó si podía filmar, hacer un video de él, poniendo las cinzas de su mujer, porque estaba haciendo el camino solo, pero había planeado hacer con su mujer. Él había morido, quería dejar un poquito de las cinzas y quería hacer un video sencillo, solamente para mostrar a los hijos. Que yo dice, bueno, soy terrible con la cámara, no sé si puedo, no. Es un momento muy importante, me quedé un poco con miedo y él dice, no, es perfecto eso, porque no quiero algo grande. Quiero algo solamente para mostrar a mis hijos y fue muy lindo. No, lloré mucho después de este momento porque vi el significado del camino para otras personas. El hombre que estaba conmigo de Estados Unidos era un ex veterano de guerra, un soldado. Un soldado. Y para él también tenía un significado muy grande el camino porque estaba jubilado y sabía que no había sido un buen padre. Todo el camino significaba para él como empezar una nueva vida y todo. Entonces eso para mí fue muy fuerte. Y bueno, pues eso, puedo decir con certeza que es una experiencia muy buena. Después comprendí que no se trataba de encontrar las respuestas de mi vida. Y bueno, la vida continúa y una cosa más importante que fue para mí también en el camino es que el chico de París que dije, el brasileño, empecé a hablar con él todos los días durante el camino. Todos los días enviaba mensajes de audio, él me enviaba también y empezamos a hablar siempre. Hablaba con él más que con mi familia y me quedaba cada vez más enamorada. Decidimos, como cuando volví a París, intentar algo más serio. Fue eso, con eso estaba abierta para lo que ocurriste en mi viaje. Entonces
decidí, ok, estoy enamorada. No quiero decir que no para esta oportunidad de la vida, porque quería mucho viajar sola, quería mucho viajar por Francia y todo, pero no quería la oportunidad de conocer a alguien muy importante, muy... Claro, y porque igual en ese tiempo que estuvieron juntos, tú también... Fue muy fuerte, Sí. los 8 días que estuvimos juntos, fue muy fuerte. Percibí que estaba más enamorada de él cuando en la mitad del camino, porque decía siempre, no tengo tiempo para retornar, no tengo tiempo para terminar el camino, no tengo fecha. Eso es muy bueno para hacer el camino, tiempo que necesita, tiempo que tu cuerpo necesita. Pero en la mitad hice las cuentas, ya estaba como a 23 días y pensé, bueno, si no tengo tiempo para retornar, no tengo tiempo para ver a Gabriel, el chico, no tengo tiempo para verlo de nuevo. Entonces, esto me apretó mucho el corazón, entonces dice, estoy realmente enamorada de él. Y entonces cuando volví a París, él gusta mucho esta historia porque fue muy chistosa mismo, que con 2 horas que estábamos juntos de nuevo, le pregunté, ¿eres mi novio? Él dice, bueno, no sé, ¿quieres ser mi novia? Y yo dije, sí, entonces soy tu novia. 1 hora después, él quedó más espantado, más sorpreso, porque él lo dice, bueno, soy tu novia, estoy viviendo acá ahora, porque no tenía casa, no tenía dónde ir en Francia. Tú te le quedaste viviendo de una vez. Para quedarme con él, tenía que vivir con él. Porque vivía en París, y París es una ciudad muy cara, entonces no podría vivir en París en otra casa, otro apartamento, que no con él. Entonces, no dice, vale, estoy viviendo acá. Pero y entonces, ahí fuiste y luego buscaste tus otras cosas, ¿dónde te habías quedado la Busqué primera las vez? cosas el día siguiente a casa de mi amiga. Dije, ¿dónde puedo poner mis cosas? Y me quedé allá. Y fueron 9 meses viviendo juntos en París. ¡Wow! Después ¿Y era la primera vez que vivías con una pareja? La primera vez que vivía con una pareja. ¿Y cómo te fue con eso? Fue muy... Bueno, la convivencia siempre fue tranquila. Sí. Pero para mí fue muy simbólico. Demoré como 3 semanas a decir a mis padres. Ellos ya estaban diciendo, ¿qué estás haciendo en la casa de este chico? Paga pelo menos las cuentas porque está aprovechando de él y todo. Porque tú les habías dicho que era de couchsurfing. Sí. Oh, claro, ya te Decía él que era couchsurfing por 3 semanas. Cuando decidí que estaba en Francia para tener esta primera experiencia fuera de mi país, que tenía una relación que me apoyaba para hacer las cosas con calma, que quería continuar trabajando como psicóloga y todo, como psicanalista, me quedé más tranquila y las cosas se desarrollaron mejor, como encontré un trabajo como mesera en un restaurante con buen acuerdo, no, eran solamente 3 horas por día, pero pagaba más que el salario mínimo y la hora mínima. Y también tenía comida todos los días del restaurante. Entonces era una buena situación para mí, porque iba a aprender una otra profesión, otro trabajo, ganar en euro y tener tiempo para practicar el francés, conocer la cultura de franceses. Sí. Era un restaurante muy clásico y bueno, fue un buenísimo acuerdo para mí. Fue un poco difícil porque mi jefe no era una persona tan tranquila, tan buena, pero fue muy importante. Podía hacer mi sesión de psicología por la noche, entonces era muy tranquilo. Hacías las dos cosas. Hacía las dos cosas. En cuanto trabajaba de mesera, ganaba en euro y todo, ahorraba un poquito más de dinero y todo, y continuaba con mis pacientes, fui ganando cada vez más pacientes de todo. Entonces, estos meses fueron para ahorrar. Para ahorrar y para organizar mi vida. Hasta para viajar, porque de Europa... Dentro del mismo... Sí, en Europa es muy más fácil de viajar para otros países que son muy cerca. Entonces fuimos a Venecia, porque quería conocer una ciudad cerca de Venecia, que es Trieste, que es una ciudad donde ocurrió la reforma psiquiátrica. Sí.
que Brasil tiene una propuesta que empezó allá. Fuimos a Chipre, es un país que yo ni sabía que existía. Entonces, en este periodo empecé a conocer el mundo, de otras culturas, de otras religiones distintas de Brasil, de gente de inmigración. Me sentí un poco como entre inmigrante e entre viajera, porque tenía una fecha para salir de Francia. Sí. Entonces era temporario, pero estaba viviendo una vida intentando adaptarme y organizar una vida como una inmigrante. Entonces fue entre esas dos cosas. Pero viajamos mucho, fui a Holanda también, a Amsterdam, donde Gabriel ya había vivido. Sí. Y fue eso. Y nosotros dos teníamos los mismos planes de futuro, que era viajar más. Él era mochilero, ya había sido 2 mochilones, Sí, y planeaba el tercero. Y yo dije, ok, voy también en este tercero. Wow. Y estamos viviendo este tercero mochilón hace 7, casi 8 meses. Viajando juntos. ¿Y qué lugares has visitado en esos 8 meses? Entonces, empezamos Asia Central, que es como Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán y Uzbekistán. He hecho más amistades viajando do que en Francia, porque estuve más próxima de la comunidad de viajeros brasileños. Recibimos a una pareja de amigos que quedaron una semana con nosotros en París. Y después viajamos juntos una semana, un poco más de una semana viajamos juntos en Grecia. Wow. Después con la misma pareja. Asia Central conocimos muchos brasileños porque fuimos a un evento que se llama Olimpíada de Juegos Nómad. Es un evento internacional muy grande y que tenía otros brasileños allá. Entonces hicimos amistad con estos brasileños. Sí. Y fue muy, muy chévere. Hay deportes muy distintos, como todo en caballo, lucha en caballo, caza de águila, y hasta un juego más famoso de allá, que se llama Kokpar o Kokburu, que es como, no sé explicar también qué es este juego, pero es como un polo en caballos y que no es una bola, no se juega con una bola, se juega con el cuerpo de una cabra decapitada. Pero este tiempo en Asia Central fue muy, muy chévere. Y muy distinto de todo, que hablan ruso o sus idiomas de cada país, y entonces teníamos que traducir todo. Esto para mí fue la viaje más distinta de todo. Después de Asia Central, Gabriel tenía que hacer unas cosas en Francia. Y yo dije, bueno, no voy a Francia de nuevo para volver acá y todo. Sí. Entonces decidimos pasar un tiempo separados. Y entonces yo viajé sola por Turquía, que él ya conocía Turquía. Y yo no, yo quería mucho conocer Turquía. Viajé sola. Encontramos después en Estambul, la capital, pero él fue a Azerbaiyán, que era un país que para mí no hay ningún país que no quiero ir, pero hay algunos países que no tengo tantas ganas de ir como Azerbaiyán. Entonces él fue a Azerbaiyán y yo ¿Te quedaste? Me quedé sola en Turquía. Ajá. Después de Turquía hicimos la viaje juntos con nuestros amigos en Grecia. Y después volvemos a Amsterdam y después París, solamente para volver a Brasil, que estaba con el vuelo más barato. Sí. Volvemos a Brasil para ver nuestras familias. Gabriel fue a conocer mi familia en Brasilia. Sí. La familia de él mora en São Paulo, entonces pasé como un mes en Brasilia. Después fui a São Paulo a conocer sus amigos, otras personas de la familia. Sí. Para volver a viajar por otros países, decidimos gustaríamos que las familias se conocieran. Wow. Como mi familia conocer a la familia de él. Sí. En vez de ir a la ciudad de los dos, sí. Decidimos hacer un viaje juntos con la familia por un país desconocido, que no conocemos tanto, como que no tenemos tantas informaciones. Ajá. Y fuimos juntos a Ecuador. ¡Oh!
Oh, Hicimos un viaje de genial. 10 días también con nuestras Con toda la familias. familia. Alquilamos un coche, hicimos todo el país. Como estaban 8 personas juntos, Sí. mis padres, los padres de Gabriel, su hermana, el novio de su hermana. Mi hermana no puede ir por causa de trabajo. Ah, ok. ¿Y qué planes tienes para el futuro? ¿Qué sigue ahora mismo con Bruna? Entonces, volvemos para el viaje en Colombia. Ok. Y el objetivo es llegar hasta el fin de año en Sudeste Asiático. Oh. Entonces, países como Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, estos países, toda la región. Y mis planes de vida es continuar como nómada. Quiero tener la libertad geográfica de trabajar de cualquier lugar del mundo. Sí. Y no tengo ganas de volver a trabajar como presencialmente. Ok. Gabriel, su trabajo normalmente necesitas quedarte en un sitio solo para trabajar en las mejores agencias, hacer proyectos legales, Ok. chéveres. Sí. Y entonces es muy probable que después de este año paramos en algún otro país. Sí. Y bueno, él vuelve a trabajar más Durante un regular, año, porque sí. ahora hace freelance, hace algunos proyectos, pero Sí. no es tan regular. Y eso, vivir en otro sitio, viajar más, conocer más la región, porque cuando estamos en un país, Sí. podemos, mismo que viviendo allá, podemos conocer los otros Alrededor. países alrededor, donde es más barato viajar. Por ¿Metes allá. dedito? Y estos son los planes, solamente viajar. No tengo planes ahora de como comprar una casa o algo así. Pero eso era lo que pensabas antes de Sí. la vida, al inicio. En el inicio sí. Ajá. Esto es que estoy viviendo ahora. ¿Qué consejo le darías a las personas que de pronto en algún punto de su vida se han sentido frustradas y que no han sabido qué sigue después o cómo pueden encontrar de pronto el propósito de su vida? Bueno, yo diría que probablemente estas personas tienen alguna idea de lo que gostarían de hacer. Mismo que no es una cosa como muy fixa en la vida, algo temporario tal vez, pero probablemente tienen alguna idea. Yo diría para pensar en esta idea, mirar esto con más cariño y con más coraje también, porque lo más difícil es dar el primer paso, admitir para sí que quiere eso y comenzar a hacer por donde poder vivir eso. Mismo que tal vez no sea de la forma más ideal que quiera, porque puede pensar que no hay plata suficiente o no hay tiempo o ya está más vieja. Pero si tiene la flexibilidad de hacer algunos ajustes, Sí. puede vivir eso, lo que piensas que es bueno para sí, y después ver si continúa siendo bueno para sí, porque la vida cambia también, lo que quieres cambia, y entonces puede vivir eso por un rato y después vivir otra cosa totalmente distinta, y quedarse abierto a las posibilidades, y bueno, confiar en el proceso, el mundo, esas cosas. Aprendí eso con el camino, las oportunidades vienen. Tiene que estar abierto, tiene que tener coraje para hacerlo, para abrazarlas. Y es eso. Y va descubriendo cómo quiere vivir la vida, cómo encontrar su propósito y todo. Mi propósito ahora es de viajar, pero esto puede cambiar. Y estoy abierta para eso. Cuando cambia, voy a tener que moverme para otra cosa. Ya estamos terminando por aquí con las uñas y quiero que también le dejes un mensaje a la Bruna dentro de 5 años. Sí. Cuando vuelvas a ver daqui esto. Wow, bueno. Primero, muchas gracias por eso, porque es muy rico poder volver a pensar su vida, revisitar todo que pensaba antes, de cómo fue este momento, este proceso. Y a Bruna de futuro, de 5 años, me gustaría decir que tengo mucha curiosidad de conocerla, porque creo que ahora tengo la coraje de vivir cosas distintas y no sé cómo estas cosas van a transformarme, como que voy a estar pensando en el futuro y todo. Entonces quiero conocer esta otra Bruna y tengo certeza que va a ser una vida muy linda, muy rica, y bueno, creo que todo va a ficar bien, porque lo que la vida trae de Sí. distinto. Tengo gente que me ayuda, que me ama, y voy a vivir con generosidad conmigo misma también, si vienen desafíos y todo. Y
Y eso, no sé qué voy a estar haciendo. Espero continuar en la psicanálisis Ok. y conocer muchos países, muchas culturas distintas, desarrollar mucho con todo eso. Entonces, es eso. Y creo. probablemente siguiendo el camino de la flecha. Siguiendo sí, tengo la flecha ahora, porque esto significa que solamente tengo que seguir la flecha y ahora apunto mi propio camino, donde quiero ir. Es eso. Ay, Bruna, muchas gracias Muchas por gracias el a ti. tiempo, por quedarte con nosotros, porque pues no les hemos contado por aquí, pero en el canal de Katy y Juan van a poder ver, estuvimos un tiempo con Bruna y con el famoso Gabriel, que espero podérselos presentar en algún otro capítulo, tal vez en alguna otra parte del mundo, ya lo descubriremos. Y pues muchas gracias nuevamente Muchas por estar gracias en también. este espacio, por acompañarnos, por estar en nuestra casa, por ir de fiesta con nosotros y pues que ahora saben que aquí tienen unos amigos en Colombia que los esperan para cuando Bueno, y Juan y Katy tienen amigos en el mundo, amigos que podemos viajar a Brasil, que podemos volver a Colombia y todo, y es eso. Muchas gracias. Yo no movimento tanto las redes sociales, pero pueden me encontrar, hablar conmigo y todo en Instagram, PC_Bruna Morín. Ok. Y bueno, pueden hablar conmigo si alguien piensa en viajar, si alguien tuve alguna curiosidad sobre eso, si necesitan de terapia. Ya conocen mi español, Claro, entonces sí, si no me molestan, podemos hacerlo. O los brasileños que hablan portugués, o la gente que habla portugués y no es brasileña también. Tengo tenido cada vez más pacientes, he estudiado más sobre inmigración, sobre gente que también tiene esta experiencia con el exterior, que vive fuera y todo. Entonces, estoy acá para eso. Las mías pues ya saben cómo son, Kat Franco o Kat Nails, y nos vemos en un próximo capítulo con un próximo invitado. Amores, y recuerden que si tienen una historia por contar, Las Uñas con Kat deben visitar. Si ustedes quieren venir a este hermoso lugar y que yo los consienta mientras nos cuentan su historia y les pongo hermosas sus uñas, les voy a dejar en la parte de abajo un link para que puedan rellenar el formulario y nos veamos muy pronto.